Ok. Vamos a ver sus técnicas comunicacionales que se aplican a la conciliación especializada en familia, ¿no? Asunto de carácter familiar. Veamos. Definición de la comunicación, ¿no? Para comenzar un poco, algunas ideas que de repente que se nos viene en mente con respecto a esto de la conciliación, especialización en familia. No hay una técnica distinta, o sea, que sea, digamos, tan distinta que digamos como lo que aplicamos en la conciliación extrajudicial. ¿Ya? Lo que sí se incorporan cuatro técnicas más: las técnicas de la normalización, del empoderamiento, ¿no? Se aplica también la técnica de la, este, ¿cómo se llama acá? Por favor. Ya, normalización, empoderamiento, mutualización y la legitimación, ¿no? Son técnicas que se van a incorporar específicamente para el manejo de la conciliación especializada en familia. El resto es lo mismo, ¿no? No varía, no varía, ¿no? Entonces, el parafraseo, el replanteo, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, reflexivas, estratégicas, eh, el mensaje del yo simple, el yo complejo, ¿no? La escucha activa, la generación de hipótesis, ¿no? Va a ser la misma en concepto y en función. Entonces, igual hay que aplicarlo también en la conciliación extrajudicial, en la audiencia de conciliación sobre todo, ¿no? Que es la parte explorativa del conflicto, ¿no? ¿Y para qué se explora el conflicto? Para descubrir las verdaderas intenciones, los intereses y necesidades que traen las partes conciliantes, ¿ya? Eso es un aspecto fundamental. Técnica de comunicación en el marco de la conciliación en asuntos de carácter familiar. Veamos. Definición de la comunicación, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Como menciona acá el texto, dice que es un proceso social, interrelacional, que se construye en una necesidad básica, innata en el hombre, mas no exclusiva. Así es, porque también hay estudios de repente que a veces también los animales tienen una forma de comunicación, ¿no? ¿No? De repente visual, ¿no? De repente en forma de sonidos, ¿no? ¿No? También se ha descubierto también eso, ¿no? La comunicación no solamente es en el hombre también, ¿no? Mediante la cual dos o más personas intercambian un mensaje, o sea, interactúan frente a un mensaje o información que tiene como consecuencia una acción o reacción. Así es. Que tiene como consecuencia una acción o reacción, ¿ya? En quienes lo reciben. Por lo tanto, cualquier comportamiento que se produce en presencia de otras personas puede considerarse como un acto de comunicación. Así es. Claro, lo ideal es que comuniquemos entre personas, entre seres humanos, ¿no? Aunque dice que hay gente que habla específicamente con los animales, hay gente que habla con las plantas, no sé si ustedes les ha pasado o han escuchado, ¿no? Hay gente que mientras le está limpiando las hojas, el tallo, ¿no? Le roceas el agua, ¿no? Le vas conversando, ¿no? ¿No? Y de cierta forma también la planta crece de una forma distinta, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. O hay tipos de planta que realmente sí se ve un poco más verdoso, se ve un poco más, más floreciente, ¿no? ¿No? Pero bueno, esas son ya cuestiones para la ciencia botánica, ¿no?
constituyéndose en un fenómeno sustancial de las relaciones sociales. Así es, todos los seres humanos nos comunicamos mediante la acción o inacción, ¿verdad? Todos nos comunicamos. La comunicación es vital para los seres humanos y resulta determinante para establecer las relaciones con los demás. Es aprendida en el seno de la familia. Así es, ¿no? Es aprendida en el seno de la familia, ¿no? Y la base sobre la cual construiremos el resto de nuestras vidas. Así es. Y la base sobre la cual construiremos el resto de nuestras vidas. La comunicación humana es un proceso que se caracteriza por incluir a dos o más, el famoso emisor y el receptor, ¿verdad? Yo hablo, ustedes escuchan, ustedes hablan y yo escucho, ¿no? También, esa se trata de la comunicación. Por eso que es un carácter interpersonal, es cíclico, interactuamos. La comunicación es un proceso complejo, así es. La comunicación es un proceso complejo, ¿no? Claro, porque no se trata de hablar por hablar, o hay gente que habla de repente siendo muy técnico, ¿no? Y si eres muy técnico, normalmente no te van a entender, o por lo menos quienes te van a entender son de repente las que están, los que entienden tu tecnicismo, ¿no? Si no, no podrían entender, ¿no? Por ejemplo, la gente que habla fútbol, y hay ciertos términos, palabras, entonces ellos van a poder entenderlo, ¿no? O de repente la gente, o los ingenieros, arquitectos, de repente los abogados, médicos, ¿no? Tienen ciertas palabras técnicas que entre profesional lo entienden, ¿no? Entonces, la comunicación es un proceso complejo. Circulan mensajes entre dos o más emisor y receptor. Así es. Circulan de forma cíclica. Utilizar diferentes canales al mismo tiempo o sucesivamente. Así es, ¿no? Dice que en esta forma tienen efectos entre el que comunica el mensaje y el que recibe o interpreta, generando así un contacto a nivel racional y emocional entre las personas que se están comunicando. Así es. Una idea fuerza que podemos entender frente a este tema es que recuerden ustedes que las palabras tienen mucho poder, ¿no? Nosotros podemos animar como también podemos desanimar. Y ahí también viene el trabajo del conciliador. O bien me empeoras el conflicto, o bien intensificas o minimizas el conflicto, ¿no? Tienes dos caminos nada más. Ahora, ¿cómo vas a empeorar el conflicto? De repente cuando haces preguntas impertinentes, ¿no? O realmente de repente cuando eres, este, cuando te estás yendo por otro conflicto que no tiene nada que ver con la conciliación y así genera de repente espacio de otros conflictos, ¿no? Pues ahí te está empeorando el conflicto. En vez de minimizar, de menguar, de desintensificar, ¿no? Lo empeoras aún más todavía, ¿no? Por eso tenemos que ser muy prudentes al momento de formular preguntas. Por ejemplo, en el caso de la conciliación en familia, no me hagan preguntas amorosas. Acá no tiene nada que ver si el señor o la señora siente a alguien por otra persona, o está saliendo con otra persona, o tiene otra relación con otra persona. Esas preguntas amorosas o sentimentales, no, eso no lo hagan, ¿no? Sobre todo de otras personas, ¿no? Sobre todo de otras personas, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta al momento que ustedes van a trabajar la conciliación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto podría afectar, ¿no? A a una de las partes conciliantes si entendemos que de repente una de las partes siente todavía algo por esa persona, ¿no? Vas a afectar, pues, ¿no? Emocionalmente, ¿no?
Y si hay una afectación emocionalmente, ya estamos ingresando a otra fase del desequilibrio emocional. Y esto se va a traducir como un desequilibrio de poder. Y eso es lo que no queremos en la conciliación. Por eso siempre procuren siempre de buscar, ¿no? Siendo lo más objetivos posibles, ¿ya? Lo más objetivos posibles. Sobre todo, el objetivo es relacionado con el conflicto o sobre la pretensión en la cual se ha solicitado en la conciliación, ¿ya? Siempre. Tratemos siempre de encaminarnos hacia ese lado. El proceso ocurre dentro de un contexto. Así es. Para que se dé una comunicación efectiva, los códigos o signos utilizados en los mensajes deben ser comunes, tanto al emisor como al receptor, ¿verdad? Como al receptor. Es posible no comunicarlos. Es imposible no comunicar. Claro, de repente cuando somos muy técnicos, ¿no? O de repente hablamos en otro idioma, o de repente estamos frente a otro tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, la gente que habla muy rápido, la gente que no se expresa bien, la gente que no narra bien las historias conflictivas, le cuesta. No todos tenemos la habilidad comunicacional, no todos. Van a haber personas que son muy objetivas, muy directas a la pregunta, pero también van a haber personas que son muy difíciles de comprender y que a veces hay que sacarle por cucharita la información, ¿no? Ese es un aspecto fundamental que hay que entender y hay que comprender también. Se ve afectada de factores internos y externos. Así es. Es un proceso cíclico cuando el receptor responde y se convierte en emisor. Fluye la comunicación, ¿no? Elementos de la comunicación. ¿Alguien podría leerlo? ¿Algún voluntario o voluntaria? Hola, hola. ¿Algún? ¿Se me escucha, doctor? Sí, ok, Wilber, gracias. Elementos de la comunicación. Como elementos de la comunicación tenemos al emisor, quien es la persona que transmite el mensaje o información al interlocutor de forma voluntaria o involuntaria. También como elemento de comunicación tenemos al receptor, que es la persona que recibe la información que es enviada por el emisor. También tenemos al mensaje, la cual es la información o idea o contenido que expresa el emisor al receptor. También tenemos al canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje. Este tipo es verbal, no verbal o paraverbal. Tenemos al código, que es el conjunto de señales o signos utilizados para componer el mensaje. El emisor convierte el mensaje en signos con el propósito de que el receptor al momento de recibirlos los comprenda. Estos son verbales y no verbales. Por último, tenemos a lo que es la decodificación, lo cual el receptor convierte los signos que le llegan en un mensaje. De esta forma, los signos son asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar, lo cual implica la interpretación de los códigos emitidos. Ok, Listo, doctor. muchas gracias, Wilber. Vamos a veamos. Así es, ahí están los elementos de la comunicación, ¿no? El emisor, el receptor, mensaje, el canal, el código y la decodificación, ¿no? Yo creo que eso también ustedes lo hemos manejado también de repente
en el colegio, en el curso de comunicación, en el instituto, en la universidad, en los primeros ciclos, ¿no? Y ahí viene también la figura de la retroalimentación, donde interactuamos, ¿no? El contexto también donde se da la comunicación. Claro, no es lo mismo hablar de repente en un Starbucks que de repente hablar en una discoteca, pues, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo de repente negociar de repente en un centro de conciliación que de repente negociar de repente un parque, pues, ¿no? No es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El contexto, el lugar también influye muchísimo, ¿verdad? Influye muchísimo, ¿no? ¿No? Lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo y que da sentido al proceso de comunicación, ¿verdad? Emisor, mensaje, receptor, código, canal, retroalimentación, decodificación, contexto. Dice que el proceso de comunicación es de carácter bidireccional. Así es. No es unidireccional, sino bidireccional. Fluyen los intercambios, la decodificación. La razón porque hay mínimo dos partes involucradas. Quien inicia este proceso es el emisor, el mismo que se construye el mensaje y lo envía al receptor a través de los canales de comunicación, canal verbal, canal no verbal y canal paraverbal, el mismo que recibe la información y la decodifica para reconstruirla en función de su experiencia y conocimientos. En ese momento el receptor se convierte en un emisor al responder el mensaje que le fue enviado inicialmente. A este momento se le conoce como una retroalimentación, que a su vez todo este proceso se realiza en el marco de un contexto que es el espacio donde se produce el proceso comunicativo. Así es, ¿no? En un proceso de comunicación se construye una historia o narrativa, la cual se transformará en el contexto y afectará las relaciones entre quienes se comunicaban y que por lo tanto afectarán a los mensajes. Nos comunicamos en todo momento a través de tres canales: el canal verbal, el canal no verbal, gestos y posturas, y el canal paraverbal. Así es, ¿no? ¿No? El canal verbal es de repente es el lenguaje escrito, el lenguaje oral, como se dice, ¿no? El canal no verbal son nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras miradas, ¿no? Y el paraverbal, más que todo, está ligado al tono de voz, el ritmo del hablar, ¿no? Hay gente que habla muy rápido. El impacto comunicativo del lenguaje corporal es del 55%, ven ustedes, ¿no? El lenguaje no verbal, o sea, nuestras miradas, ¿no? El 38% del tono de voz, el lenguaje paraverbal, y el 7% nomás las personas entienden una palabra enunciada, mira, vamos. Por eso entonces nuestra postura, nuestra forma de decir las cosas influye muchísimo en el factor comunicacional, ¿no? Influye no solamente las palabras, ¿no? No solamente las palabras. Canales. Ok, un rato, por favor. ¿Alguien, por favor, podría leerlo? Eso de los canales de la comunicación. A ver, otro voluntario o voluntaria. Yo, doctor, Ok, Miseli, gracias. los canales de la comunicación.
Los mensajes son más que la palabra hablada o escrita. Son toda aquella información que transmitimos a los demás y pueden ser enviados de distintas formas. Estas formas por las cuales se transmiten los mensajes se llaman canales de la comunicación y son los siguientes: canal verbal, canal no verbal, canal paraverbal. El canal verbal es el canal por el que viaja la palabra, sea verbal o escrita. El canal paraverbal. Por este canal viaja el tono de voz, ritmo al hablar, etc. El canal no verbal. Por este canal se transmiten todos los mensajes que se expresan a través del cuerpo, los gestos, posturas, miradas, etc. En un caso en el que María discute con Juan, ella realiza una intervención acalorada. Ya no sé qué hacer contigo. Siempre es lo mismo. Para ti las cosas tienen que ser como tú crees que son, si no todo está mal. ¿Quién crees que eres? ¿Dios? De la situación planteada se puede decir lo siguiente. En el canal verbal, ya no sé qué hacer contigo. Siempre es lo mismo. Para ti las cosas tienen que ser como tú crees que son, si no todo está mal. ¿Quién te crees que eres? ¿Dios? En el canal paraverbal, el tono de voz alto, rapidez al hablar, mayor entonación en algunas palabras. En el canal no verbal, dando la espalda, levantando las manos, voltear a mirarlo con el ceño fruncido. ¿Continúo, doctor? No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, Gracias. gracias a ti, gracias. Vamos, entonces acá vemos acá los canales. El canal verbal, dice, ¿no? Viaja la palabra, sea verbal o sea escrita. Para verbal, el tono de voz, ritmo al hablar, ¿no? Entonces a veces hay personas que hablan como gritando, ¿no? El canal no verbal, por este canal se transmiten todos los mensajes que se expresan a través del corpus, ¿no? Los gestos, las posturas, las miradas, ¿no? Cuando movemos las manos, ¿no? Por eso es importante que el consumidor analice en forma completa el cuerpo de la persona, ¿no? Por ejemplo, en otros países, en una audiencia de conciliación, las personas están separadas, o sea, su silla no está pegado a la mesa, su silla está a 1 metro de distancia de la mesa, ¿no? Porque el conciliador quiere ver desde los pies hasta el cabello, ¿no? Para ver cómo se comporta, ¿no? Quiere analizarlo en todos sus canales, ¿no? Y ver de repente si está nervioso, nerviosa, ¿no? Si es inquieto con los pies, ¿no? En todo su amplitud, ¿ya? Hay un libro, hay un libro también de no sé si ustedes lo han leído, Nunca me engañarás, ya que ha sido un bestseller, son entrevistas que dan específicamente psicólogos de repente a internos, personas que han cometido de repente un delito o una falta penal, ¿no? Y ha salido todo un libro, ¿no? Y hay técnicas psicológicas. Ahora, eso nos puede ayudar específicamente para entender un poco más que todas las personas. No tanto para el hecho de descubrir la verdad o la mentira, ¿no? ¿No? De repente te puede ayudar si la persona de repente te está ocultando información. No para decir que es un mentiroso o un ocultista o algo por el estilo, no. Sino en el sentido de que estés más, de repente, más atento cuando te comunicas con las personas. Ya, si yo de repente les paso ese material para que ustedes lo puedan también tener y les ayude un poco en sus entrevistas en la audiencia de conciliación. ¿Ya? Pero ha sido un bestseller. Sí, son 2 libros. Hay otra versión también, que también ha sido bestseller también. Que también lo pueden comprar, ¿no? No hay ningún inconveniente. Entonces ahí usted tiene los canales. Axioma de la comunicación humana, ¿no? A partir del trabajo de Bateson, las investigaciones sobre la teoría de la comunicación humana se adaptaron
adoptaron un enfoque sistémico, donde toda conducta era concebida de manera racional y representaba una forma de comunicación. Así es, ¿no? Porque siempre estaba este dicho, ¿no? Tal como tú piensas, tal vas a actuar. Si piensas mal, actúas mal. Si piensas bien, vas a actuar bien. Todo pasa por el estado mental de las personas. Por ejemplo, los celos, ¿no? Los celos. Los celos te llevan a pensar mal de repente sobre sobre una conducta de una persona, ¿no? A veces puedes acertar como casi no puedes acertar. Hay un estudio muy interesante, ¿no? Que dice que es con respecto a los miedos, ¿no? Eh, la mayor, casi el 99% de repente de pensamientos, que sea por miedo, sea por celos, no ocurren, no ocurren, ¿no? No ocurren. Y esta investigación se preguntaba, entonces, ¿de dónde salen esos pensamientos? ¿No? Para que vean ustedes, ¿no? No ocurren, ¿no? Los temores, los miedos, ¿no? La comunicación posee algunas propiedades de naturaleza axiomática, propuesta por Babbage, Jackson y Waslavic, que llevan implícitas consecuencias fundamentales para el estudio de las relaciones. Un axioma es una proposición, ¿no? Es una proposición que se considera evidente y se acepta sin necesidad de demostrarlo previamente. Por lo tanto, son verdades que no se cuestionan ni discuten, porque son válidas universalmente. Y al ser consideradas de esta manera, son asumidos como principios, utilizados como fundamento para la construcción de las teorías. Así es. Esos son los axiomas, ¿no? Vamos a algunos axiomas del Pod Waslavic. Dice, no, es imposible no comunicarse. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional. Así es. La naturaleza de una relación depende de la forma de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Las personas utilizan tanto una comunicación digital como una comunicación analógica. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia, ¿no? Dice acá, la imposibilidad de no comunicar. Para Paul, menciona de que todas las personas nos comunicamos. Todas las personas nos comunicamos, ¿no? Dice que toda conducta es comunicación. Señala que no existe la no comunicación. O sea, el silencio también es una forma de comunicarnos, ¿no? El permanecer sin realizar actividad alguna también es una conducta, dado que los seres humanos siempre estamos comunicando algo. Así es. Por ejemplo, si alguien te manda un mensaje por WhatsApp, ¿no? Y tú no le respondes, ¿no? Debo entender específicamente que no quieres hablar con esa persona, ¿no? En una situación de interacción social, toda conducta tiene un valor de mensajes, ¿no? Tiene un valor de mensaje, por lo tanto, es comunicación. Por eso, por más que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Así es.
no puede dejar de comunicar. La actividad o la inactividad, las palabras o el silencio, tienen siempre valor del mensaje. Así es. En el caso peruano, y es legal, ¿no? El silente o el silencio puede ser interpretado como para el juez, ¿no? En el caso de la conciliación, en la audiencia de conciliación podemos interpretar de repente como que no quiere responder la pregunta, ¿no? O en el caso que no asiste a la conciliación, puede haber muchas hipótesis, ¿no? No solamente porque no estoy interesado en conversar con otra persona, podemos también entenderlo de repente porque se olvidó, ¿no? O de repente por el tema de que eh, no es que tanto que de repente el tema que ya solucionó de repente el conflicto de otra forma. Entonces podemos hipotizar en muchas formas ahí, ¿no? Toda conducta influye en las personas que nos rodean, quienes a su vez no pueden dejar de responder, por tanto también comunican. Por ejemplo, un papá que vuelve a casa después de un día de trabajo permanece sentado en el sillón con los ojos cerrados o leyendo el periódico, comunica un mensaje que no quiere hablar con él. La persona puede defenderse de la comunicación del otro mediante la técnica de la descalificación. Puede comunicarse de modo tal que su propia comunicación o la del otro queden invalidadas, con el uso de cambio de tema, oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones, entre otros. Entonces, ¿no? Niveles de contenido y relación en la comunicación. Toda comunicación posee un contenido, lo que decimos, y una relación a quién o cómo se lo decimos. Claro, porque no es que nosotros vamos a salir a las calles a hablar con todo el mundo. ¿O acaso tú ahorita sales a la calle, te pones a hablar con el panadero? O sea, que le cuentas tu vida al panadero, o lo que te pasaba anoche, ¿no? Uno, porque no lo conoces. Dos, porque no le interesa tu mensaje, ¿no? Por eso todo comunicación tiene un aspecto de contenido, lo que decimos, o qué decimos, y un aspecto de relación, a quién le decimos, ¿no? A quién le decimos. A través de la comunicación todos podemos expresar nuestra forma de ser y la visión de la relación de otra persona. Nuestra narrativa nos dice quiénes somos, nos descubre quiénes somos. Hace no sé si te ha pasado alguna vez cuando has conversado con alguien y el solo escucharlo nomás te das cuenta que sabe, ¿no? Yo siempre he dicho, en la vida hay tres tipos de personas, ¿no? Hay personas que hablan y hablan y hablan, pero no saben lo que hablan. Hay personas que hablan, pero que hay que cuestionar de lo que hablan. Hay que dudar de lo que dicen. Y hay personas que hablan porque saben, y esas personas hay que escucharlo, ¿no? Y aquí tienen tres tipos de personas. El nivel de contenido de un mensaje transmite información. El nivel de relación se refiere a cómo la comunicación sirve para definir el tipo de relación que quiero establecer con mi interlocutor. Así es. Toda comunicación implicará un compromiso para el que la recibe, pudiendo rechazar, aceptar o descalificar la comunicación. La comunicación en la familia no solo transmite información, al mismo tiempo impone una conducta, un comportamiento. Así es. La corrección. No, yo hace poco escuchaba esta famosa idea de los niños de cristal. Estamos en una generación de los jóvenes o niños de cristal, ¿no?
No sé si ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? Que de cierta forma nos daba el significado de que actualmente los niños, niñas, adolescentes se guían más por temas emocionales que racionales, ¿no? ¿No? Y pues son inducidos a hacer ciertas cosas por un tema más que todo emocional, ¿no? O sea, son aspectos delicados, ¿no? O sea, les afecta muchísimo, ¿no? Una generación de niños o adolescentes de cristal. Otro, toda comunicación implicará un compromiso para el que la recibe, pudiendo rechazar, aceptar o descalificar la comunicación. La comunicación en la familia no solo transmite información al mismo tiempo, sino impone una conducta o un comportamiento. Así es. Si una mamá le pregunta a su hijo, ¿hiciste las tareas? El contenido de su pregunta es un pedido de información acerca de un objeto, contenido, tareas, responsabilidad. Esta pregunta no puede dejar de lado la relación entre ambos. La forma como pregunta la mamá, el tono de voz, el acento de la voz, la expresión fácil y el contexto indicarán el tipo de relación o actitud que existe entre los dos. Autoridad, permisiva o cordialidad. Pero de ningún modo, ni siquiera el silencio del hijo puede dejar de responder la pregunta de la mamá. Así es, ¿verdad? Ese es un aspecto fundamental. No solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Es más, yo le añado uno más. ¿En qué momento le dices? Lo que dices, cómo lo dices y en qué momento lo dices, ¿no? Son tres aspectos fundamentales, ¿no? No sé si ustedes han escuchado personas, pero doctor, yo soy muy directo, ¿no? A mí me gusta hablar las cosas como son, ¿no? Y plan, lanza, ¿no? Cuando no debe ser así, cuando no debe ser así. No se trata de hablar por hablar, sino hay que aprender cuándo hablar y cuándo callar. Eso es ser sabio. La sabiduría te enseña a saber en qué momento vas a hablar y en qué momento vas a callar. Porque si dos personas están acaloradas discutiendo, no te vas a poner a discutir o a hablar, si no va a generar más conflicto. Entonces uno tiene que ser sabio. Perfecto, en esta vez mantengo silencio, no porque le estoy dando la razón, sino porque no es el momento de hablar. ¿Se dan cuenta? Para que exista un conflicto tiene que haber dos personas, no solamente una persona. Y es un aspecto fundamental también en las relaciones interpersonales. La puntuación de la secuencia de los hechos. En la familia, la comunicación puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambio de mensajes. Sin embargo, quienes participan en la interacción siempre introducen lo que se llama puntuación de la secuencia de los hechos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando te encuentras con una persona, comienzan a hablar sobre un tema, ¿verdad? Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Terminan hablando sobre otro tema. O hasta terminan peleando, ¿no? O hasta terminan peleando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Y ocurre, ocurre. ¿No? La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar secuencia de hechos es la causa de incontrolables conflictos en las relaciones. Así es. Si vas a hablar sobre un tema,
termina de hablar sobre ese tema. No te vayas a sobre otro tema. ¿No? Lo mismo va a ocurrir en ustedes como conciliadores. Si están hablando sobre un tema, sobre un punto de un tema, por el tema de la pensión de alimentos, ¿no? No cambies sobre otro punto. Continúa sobre ese tema. Mantente en el hilo comunicacional, en el hilo comunicativo, como se dice. Pero hay preguntas que le haces la siguiente pregunta y le cambias de giro el tema. No, no hagas eso. Si estás hablando de un tema económico, continúa. Usted trabaja, a qué se dedica, cuánto gana, qué día usted cobra. Entonces, continúa con ese tema económico. No le cambies, estás en un tema económico y le intentas cambiar. Usted está estudiando, ¿qué tiene que ver los estudios con lo que él está trabajando? Si estás llevando un tema económico, en el caso de los alimentos, el tema si él estudia o no estudia es muy distinto al tema del trabajo, el tema que va a aportar económicamente. Supongamos que una pareja tiene un problema en el matrimonio. El esposo contribuye en su retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus críticas constantes. Este nivel de retraimiento pasivo es la inacción. Bueno, lo deja ahí nada más. Pero la mujer sigue criticando y criticando y criticando, ¿no? Ella quiere hablar, el hombre no. Y eso ocurre muchas veces en las relaciones. Porque los hombres, los varones no son mucho de hablar, a comparación de las mujeres que son más expresivas, más expresivas. Es por eso que en una conciliación de familia, ustedes van a ver escuchar más a la mujer que al hombre. Pero no es porque el hombre no quiera hablar, es su naturaleza, es su forma, ¿no? Es su forma. Esto no lo vas a cambiar. Lo mismo ocurre que depende que las mujeres son más emocionales que los hombres, o son más sentimentales las mujeres que los hombres. Ojo, no estoy diciendo que los hombres no sean sentimentales, ¿ah? Que también lo saben, ¿no? Sino la forma como ellos quieren, la forma como ellos aman, la forma como ellos se expresan, ¿no? Son distintos, ¿no? De repente ver a una mujer darle un chocolate, para ellos ser un gesto de repente. Ahora darle a un hombre un chocolate, no habrá nada novedoso, ¿no? Pero de repente si le regalas a una mujer algo de repente que le gusta, entonces se va a sorprender, se va a alegrar, ¿no? Es así, somos seres humanos distintos, ¿no? Entonces yo en la conciliación no voy a tratar a una mujer como si fuera un hombre, ni a un hombre como si fuera una mujer. Yo debo entender un poco su naturaleza de cada uno de ellos. Es por eso que en todo el desarrollo del curso hemos tratado un poco de entender esas crisis, esos conflictos que pueden suscitarse dentro de la conciliación, ¿no? Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su retraimiento no es más que la defensa contra los constantes regaños de su mujer, mientras que ésta dirá que esa explicación constituye una distorsión intencional de lo que realmente sucede en su matrimonio. Esto es, que ella lo critica debido a su pasividad. Bueno, pues, ¿no? Eso ocurre a veces. Por ejemplo, que el hombre que le gusta ver fútbol, que en la mayoría de casos es normal. Y también en la mayoría de casos de repente a la mujer le gusta ver telenovela. Se da. Sus discusiones consisten en un intercambio de estos mensajes. Resulta difícil creer que dos individuos puedan tener visiones tan dispares de muchos elementos de su experiencia en común. Y sin embargo, el problema radica fundamentalmente en su incapacidad para comunicarse acerca de su respectiva manera de pautar su interacción. Así son distintos. Tiene que haber un punto neutral.
Recuerden, para que exista conflicto tiene que haber dos personas. ¿Ya? Ese es un aspecto fundamental. Otro, la comunicación digital y analógica. Los seres humanos somos los únicos que utilizamos tanto el modo de comunicación analógica como digital. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. La comunicación digital se transmite a través de símbolos lingüísticos suscritos y será el vehículo del contenido de la comunicación. La comunicación digital es de fácil interpretación, es entendible. La comunicación analógica es distinto, es lo opuesto, lo antónimo. Vendrá determinado por la conducta no verbal, los gestos, las posturas corporal, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo que aparece en el contexto y será el vehículo de la relación. Así es. Aquí es de difícil descifrado. Por ejemplo, cuando alguien habla gritando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona, indudablemente, así es su tono de voz. No es porque esté gritando. No, no es porque esté gritando. En conciliación familiar se observan las diferencias en la comunicación entre lo digital y lo analógico. Una persona puede estar diciendo digital, no estoy molesto, y sin embargo el tono de voz y la expresión facial y los gestos expresan auténtico fastidio o enojo análogo. Así es, ocurre, ocurre en las personas, ¿no? Ocurre muchas veces en las personas. ¿Ya? A ver, veamos un pequeño video. A ver, vamos a ver. Sin necesidad de usar bracket. Vamos a ver. ¿Qué haces, Junior? Estoy viendo un programa de horror. Mira, mira, ahorita esos monstruos horrendos están escupiendo su veneno hacia las estrellas. No, hijo, eso no es un programa de horror. Es ventaneando. No le cambies. Ya va a comenzar el hombre araña. Si quieres ver el hombre araña, vete a verlo a tu tele. Mi tele está re chiquita. Allá en vez de hombre araña, se ve como niño rasguña. ¿Qué hacen? Viendo algo muy chistoso. Ludovico, ¿estás viendo el noticiero? Sí, es que están pasando cómo los diputados se quedan dormidos en sus curules. Y luego van a pasar cómo unos violadores salieron libres, que es que por culpa de un error administrativo. Y luego, Déjame ver mi telenovela. espérate que cante Pancho Cachondo en tanga. No, ¿Qué haces? voy a ver mi telenovela. ¿Qué te pasa? Yo llegué primero a la televisión. No, yo llegué primero. Tú te callas. Y aunque hayas llegado primero, yo ahora quiero ver mi tele. No, yo voy a ver el noticiero. Ya. Si te van a pelear así por la tele, mejor me voy a mi cuarto, ¿eh? Sí, mejor. Yo gané, además. Cállate y dame el control. Tú siempre quieres el control de todo. Pero hoy voy a ver lo que yo quiero y se acabó. No, bueno, está bien. Ya perdóname, chiquita. Toma, ándale, si quieres pon tu telenovela. Ándale, si quieres vamos a ver tu telenovela. Ándale. ¿La mano? Mm. No, a la fuerza no.
Pero no es a la fuerza, mi amor, ándale. Un beso. Solo así. Siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano, porque a ti no te nace. Pero si yo fui el que te quería agarrar la mano y tú la quitaste. Pues sí, porque estaba enojada. ¿Qué querías? Si no me dejabas ver mi telenovela, que está interesantísima, mi ritmoso, ma. Pero si ya hasta te pedí perdón y ya le cambiamos a la telenovela, aunque yo quería ver el noticiero. Si tanto quieres ver tu noticiero, cámbiale. A ver, espérame. Tú me estabas reclamando que no te agarré la mano y sí te la agarré. Sí, pero hasta que yo te lo pedí. Pero yo fui el primero en quererte agarrar la mano y tú la quitaste. Porque estaba enojada. Pero tu deber era insistirme. Pero si hasta te di un beso. Sí, porque yo te lo pedí. Porque a ti no te nació dármelo. ¿Y tú por qué no me diste uno? Porque tú me lo tienes que pedir. Además, ¿cómo quieres que te diera un beso así nada más si tú no querías dejarme ver mi telenovela? Pero te pedí perdón y ya la estamos viendo, ¿no? Pues sí, pero nada más porque yo te pedí que le cambiáramos. Porque a ti no te nació hacerlo. Además, cuando yo descrucé los brazos y puse mi mano en la pierna, tú ya no me diste tu mano. Hasta me hice así. Pero si tú no querías darme la mano. Pero después ya quise. Y tú no me la diste. ¿Y cómo querías que supiera que querías que te la diera si tú no me la habías querido dar? Mi amor. No. No me digas, mi amor. ¿Eh? Si estás tan enojado, no quiero ser tu amor. Yo no estoy enojado. Tú eres la que estás enojada. A ver, ¿tú por qué no me diste la mano? Parece que hablo con la pared. Ya te dije que en ese momento estaba enojada. Y cuando vi que te volteaste, ya quise. Hasta puse otra vez la mano en mi pierna. Y tú no la quisiste tomar. Perdón, pero estaba viendo tu telenovela. Y ahora me lo vas a echar en cara. No, mi amor. ¡Ya no soy tu amor! ¿Pues qué quieres que haga? Ándale, grítame. Para eso sí estás bueno. Nada más eso te faltaba. Bueno, ya. Ya, perdóname, ya. Ya, ándale, ya. A ver, dame la mano ya. Ahora ya no. Ya te la iba a dar porque yo ya quería arreglar las cosas. Pero ya no porque me gritaste. Está bien. ¿Ves? No me hiciste porque no te intereso. Yo ya estaba a punto de ceder y darte la mano. Porque como siempre yo sí quería arreglar las cosas. Pero como tú te pones de digno, eres un rencoroso de lo peor. ¿Sabes qué? Quédate viendo tu mugrosa telenovela y yo ya me largo. Pero ya la descompusiste. Ya la descompuso. No se ve nada. Ya no sirve. Ok, continúa. A ver, comentarios. ¿Caso de la vida real o no? A ver, comentarios. A ver, comentarios. Bueno, doctor, esto es cosas de la vida real realmente. Se dice que el hombre es de Marte y la mujer de Venus, pero esa es la propia naturaleza, así hemos sido creados, pues. Así es, ¿no? Es un buen libro también, de paso, lo que has mencionado, ¿ah? Y, pues, y esas cosas se dan en la vida.
Así Con es, mayor o menor intensidad, pero se da. así es. ¿No? A veces las mujeres se dan por sobreentendido algo, ¿no? Que el hombre tiene que interpretarlo un poco, algunas cosas, ¿no? Cuando realmente eso no nos damos cuenta, a veces no podemos interpretar algunas cosas, ¿no? No son muy directas, que digamos, ¿no? Ocurre también. O a veces, o a veces se dice que el hombre siempre hace una cosa a la vez y la mujer tiene la capacidad de hacer múltiples cosas. Entonces, a veces por eso también uno no entiende. Así es, ¿no? ¿No? La Y esa es mujer, naturaleza pura. claro, Esa es sí, ¿no? naturaleza pura. Como también hay un dicho Ah, dice que las mujeres no pueden estacionar un auto, ¿no? 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 Y el hombre eso es lo sí, que por pasa. ejemplo, ¿no? Pero es su naturaleza. O- Ahora, no estoy generalizando, son dichos que estamos hablando, no estamos siendo Somos machistas ni nada diferentes, por el estilo, ¿no? Pero a veces somos diferentes. ocurre, en la casa también ocurre lo mismo, ¿no? A veces el hombre no tiene algunas habilidades que la mujer los tiene, pues, ¿no? ¿No? Ocurre. Claro. Entonces, ahí ustedes vieron un pequeño video realmente de que a veces algo de tan pequeño, de algo, ¿no? No, se genera todo un conflicto mayor, ¿no? Algo tan pequeño que se puede... Y a veces ocurre así en la conciliación, ¿no? Yo recuerdo que a veces cuando llamaban para una conciliación, que querían conciliar porque quieren divorciarse, que no sé qué, y el día siguiente estaban amistados. ¿No? Y ustedes se preguntaban, pero doctor, ¿cómo queda el acta de conciliación? Bueno, ahí está, pues se guardará pues en un escritorio, porque depende de las partes si realmente activan o no activan la conciliación. ¿Sí o no? ¿No? Y esto ocurre, es muy seguido, ¿no? La interacción simétrica y complementaria. Todas las relaciones podríamos agruparlas en dos categorías, o son complementarias o son simétricas. Complementarias cuando se basa en la diferencia, si una persona habla mucho, la otra persona no habla. Si una persona agrede, el otro no responde, ¿no? Son simétricas cuando se basan en la igualdad. Uno grita y la otra persona también grita. Y si uno se calla, otra persona también se calla. Ocurre, ocurre, ¿no? Eso es que se juntan los polos, ¿no? Los conceptos de complementariedad y simetría se refieren simplemente a dos categorías básicas, en las que se pueden dividir a todos los intercambios comunicacionales. Ambas cumplen funciones importantes y, por las relaciones sanas, ambas deben estar presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas. Así es. Ello significa que cada patrón puede estabilizar al otro siempre que se produzca una escalada en uno de ellos. Es posible y necesario que los dos participantes se relacionen simétricamente en algunas áreas y de manera complementaria en otras. Una relación complementaria puede estar establecido por el contexto sociocultural en los casos de madre e hijo, ¿no? En los casos de madre e hijo. Así es. Médico-paciente, maestro-alumno. Ninguno de los participantes impone al otro una relación complementaria, sino que cada uno de ellos se comporta de una manera que presupone la conducta del otro, al mismo tiempo que ofrece motivos para ella. Sus definiciones de la relación encajan. En una relación simétrica no existen dos posiciones, ya que está basada en la igualdad, definida por el contexto social. Yo siempre he dicho, hay dos cosas que no ayudan para el cambio de la persona. Uno, nuestra propia personalidad no ayuda. Nuestro carácter, nuestro temperamento no te ayuda. Y dos, la cultura, que tampoco colabora, ¿no? Como que la cultura también te jala, ¿no? Y súmale esto a tu propia personalidad, peor todavía aún. No te ayuda a cambiar, ¿no? Las relaciones entre hermanos, las relaciones entre amigos, entre marido y mujer, existe el peligro de la competencia o rivalidad. Cuando se pierde la estabilidad en una relación simétrica, se produce una escalada de uno de los miembros intenta equilibrar la relación, produciéndose a partir de aquí el fenómeno conocido como una escalada asimétrica. Así es. Hay un estudio también que mencionaba de que en una relación matrimonial, ¿quién cambia? ¿La mujer cambia al hombre o el hombre cambia a la mujer? Porque uno de los dos va a tener que imponer su propia cultura, ¿sí o no?
porque más allá del choque cultural que cada uno va a tener, porque el hombre va a llevar su cultura a su matrimonio, a su hogar, y la mujer también va a llevar su cultura a su hogar, ¿no? Pero este estudio era interesante porque decía que uno de los dos va a jalar más que el otro, no son iguales, ¿no? Uno de los dos va a jalar más que el otro. Y para que esto se dé, más o menos le habían dado un plazo entre 6 meses. O bien es el hombre que va a imponer un poco más su cultura en el hogar, o bien va a ser la mujer que va a imponer más sus culturas en el hogar o en su nuevo hogar. Y para que esto se dé, más o menos se va a dar en un periodo de 6 meses, ¿no? Entre 4 y 6 meses aproximadamente, que puede ser más, ¿no? Pero eso es lo que va a ocurrir. El otro va a ceder y el otro va a ir ganando, imponiendo su cultura en su nuevo hogar. O sea, me habla de su forma como vivir, ¿no? De esa forma estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no quieren que use sus toallas. No quieres, la toalla es personal. Es más, el jabón es personal, no se comparte con nadie. Y lo usas. Porque en tu casa específicamente has visto, bueno, que todos usamos un mismo jabón, ¿no? Las sandalias. En tu casa están acostumbrado, ¿no? Que bueno, pues podemos usar las sandalias, prestarnos, pero con tu nueva relación, no. A ellos le han enseñado que las sandalias es personal, no puedes usarlo. Usa tu sandalia, pero no uses mi sandalia, por ejemplo. Es una forma también, ¿no? Pero uno va a jalar al otro, ¿no? Uno va a jalar al otro. Por ejemplo, el hecho de dormir con el televisor encendido. Hay gente que le gusta dormir con la luz encendida o el teléfono encendido, sí o no. Pero hay otros que no, que necesitan el silencio, la oscuridad, ¿no? ¿No? Necesitan el silencio, la oscuridad, ¿no? 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 Ocurre, también, ocurre, ocurre. Vamos. Barrera de la comunicación y distorsiones. Vamos. Barrera de la comunicación y distorsión del pensamiento de las partes en la conciliación familiar, ¿no? Barrera de la conciliación, de la comunicación. Sin embargo, a pesar de conocer los conceptos básicos y ponerlos en práctica, no puede ser que dichos mensajes emitidos no lleguen de la manera prevista. Entonces surge el interrogante, ¿qué está pasando? ¿No? Yo siempre he dicho, no solamente es un factor comunicacional, porque tú puedes estar hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Pero no te entiende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un factor de comunicación? No es un factor de comunicación, es un factor de comprensión. Entonces, no solamente es una cuestión de hablar por hablar, sino es una cuestión de comprender, ¿no? De comprender. Tanto los emisores como los receptores de los mensajes se ven influenciados por una serie de situaciones.
que no permiten que la comunicación se realice de manera efectiva. A esta situación lo llamamos barrera de la comunicación, la cual revisaremos como señala de Manuel Martínez y Martínez. Podemos clasificarlo en la barrera de la comunicación en tres ejes. ¿Ya? En tres ejes. Causadas por el emisor, causadas por el receptor, causadas por el contexto, causadas por el contexto, causadas por el emisor. Dice, utilizar un código no común, un idioma diferente, un argot, expresiones no comprensibles por cuestiones culturales, ¿no? Claro, no hablamos el mismo idioma. Si no hablamos el mismo idioma, no nos vamos a entender. Es una barrera. Cuando no somos precisos o claros al enviar el mensaje. Así es. No hay claridad en el mensaje. No somos precisos. Somos ambiguos. No vocalizamos de manera adecuada el mensaje, ¿no? Nos apresuramos, exageramos, omitimos, ¿no? Son barreras que obstaculizan una comunicación eficaz, una comunicación asertiva. No guardamos la elección, la verdad, son muy complicados al narrar una historia. Nos enredamos nosotros mismos. Pero ¿saben cómo solucionamos esto? Uno, ustedes saben ya, leyendo un libro o un texto. Eso nos ayuda un poco a vocalizar bien, ¿no? Dos, calmarnos, ¿no? Tenemos que aprender a calmarnos, ¿no? Pues, la calma, la quietud y un buen libro nos puede ayudar un poco a vocalizar bien las palabras, ¿no? A ser más precisos, ¿no? Guardar hilación en los relatos. Eso ayuda muchísimo. Falta de habilidad para expresarnos, no escucharnos a nosotros mismos. Generar expectativas exageradas, suponer que el receptor conoce el tema. Nos basamos en una actitud negativa con respecto a nosotros, con respecto al receptor, al tema tratado o al contexto que puede ser motivado por nuestro carácter, nuestra timidez y nuestra vehemencia. Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cómo están? ¿No? ¿Cómo estás manejando tu carácter, tu temperamento? ¿Eres favorito? ¿Eres pleitista? Ayer peleaste con tus hijos, tu esposo, con tu esposa, ¿y qué discutieron? ¿Cómo estás manejando el curso de conciliación? Lo que la idea es poner en práctica, sobre todo en la familia. Recuerden ustedes, no podemos ser conciliadores hacia afuera si primeramente nosotros no somos conciliadores con nosotros mismos. Tenemos que aprender a conciliar, y más aún con la familia, con los seres que queremos, ¿no? Errores vamos a cometer todos. ¿Quién es perfecto? ¿El conciliador es perfecto? No. ¿Los padres son perfectos? Si los padres no son perfectos, los hijos también no son perfectos. Y si no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, tampoco no hay familia perfecta. Todos van a cometer errores. Pero si reconocemos que tenemos un carácter horrible, un temperamento horrible, pues tenemos que aprender a buscar ayuda, ¿no? Que puede ser motivado por nuestra timidez. Somos tímidos. ¿Cómo manejamos nuestros miedos? Hemos aprendido a lidiar con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones. ¿Qué te preocupa?
dinero, la salud, se te va, se quiere ir, el conflicto de ayer, no había para la comida, tus hijos, ¿de qué te preocupas? ¿No? Hay cosas que son inevitables en las relaciones familiares. Hay cosas que no vamos a cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar, porque no nos compete a nosotros cambiar. A veces tenemos que aceptarlo. Hablo de conductas dentro de la relación familiar, no de inconductas, por si acaso. No estoy hablando de eso. No estoy hablando si vivimos en una familia tóxica o un clima violento, no, indudablemente, pues yo no te voy a decir que quédate, pues no, acéptalo, no, porque nadie se acepta los golpes, pues no, de eso no me refiero, tampoco hay que irnos al extremo, sino que hay conductas que realmente, por ejemplo, el hecho que a veces dormilón o dormilona, estás caído temprano, tengo 8 de la mañana mi curso de conciliación, quiero a las 7:30 mi desayuno, anda a comprar pan a las 7:30 de la mañana para tomar mi desayuno, ¿no? Tengo que estar en mi curso de conciliación, ¿no? Pero los otros que llaman cada rato también fastidian. Tranquilo o tranquilo, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos cambiar. Queremos cambiar, queremos que todo sea distinto, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? O de repente nunca cambiamos. Es así, ¿no? La aceptación es fundamental en una relación, ¿no? Y comprender es vital en una relación, ¿no? A veces queremos que las cosas sean distintas, que de repente podemos lograrlo poco a poco, o de repente también nunca lo vamos a lograr. Entonces es una cuestión de aceptarlo, ¿no? Nuestros miedos, ¿no? Todos tenemos un tipo de miedo, todos, ¿no? De repente miedo al fracaso, miedo a quedarse solo, sola, miedo a las enfermedades, miedo a la falta de dinero. Hay muchos miedos. Yo siempre he dicho que una familia no puede vivir solos. Tiene que tener amigos, amistades, que también tengan familia, claro, ¿no? ¿Para qué? Para que compartan, te aconseje a llevar un matrimonio, ¿no? No todo lo vamos a ver, no todo lo vamos a saber. ¿Por qué tienes que saberlo todo también de paso? Hay personas que saben más que nosotros. De repente hay matrimonios que tienen 25 años, 30 años de matrimonio. Ya van a entrar a la boda de plata, o la boda de oro, la boda de papel, ¿no? De repente ellos han pasado el mismo conflicto que tú estás pasando. Hay que aprender a buscar ayuda, consejos de otros. Eso ayuda muchísimo en las relaciones familiares. Antes de tomar decisiones equivocadas. Recuerden que la relación es de dos, no de uno, ¿no? Y si los padres están bien, los hijos van a estar bien. Entonces todo pasa por nosotros. Tenemos que estar bien en relación con la pareja, para que los hijos también estén bien. Y no vivan en un ambiente tóxico de insultos, de griterías, ¿no? De decir palabras soeces. Hasta eso se ha normalizado en el hogar. En la mañana, peleando por comprar el pan, que el desayuno, que está todo sucio en la mesa, que ese baño lo dejó lleno de pelos, que la mascota, que se orinó, que se ensució, que nadie lo ha sacado al parque. Ya genera conflicto. Dijiste de todo en la mañana. Y luego en la tarde estás abrazado viendo películas, viendo tu noticiero. Se han normalizado los insultos como algo normal, cuando no es normal.
No es normal que insultes o que ofendas a otra persona. Y los hijos van a absorber eso. Y cuando ellos se casen y le insulten a tu hijo o a tu hija en su matrimonio, lo van a ver normal. Porque si a mi madre le insultaban, si a mi padre le insultaban, y luego se abrazaban. Pues está bien que me insulten, pues, porque era normal. En mi caso ocurrió lo mismo. En la mañana se sigue siendo todo y no están abrazados. Se normalizó los insultos, las ofensas, hasta las infidelidades se han normalizado. La pregunta siempre es: ¿qué modelo de familia quiere dejar a tus hijos? Porque los padres son modelos de familia. Los padres somos modelos de familia. Es que no es fácil. No le puedes decir a tu hijo que no fume cuando te fumas. No le puedes decir a tu hijo ser responsable, llegar temprano a casa cuando llegas 1 o 2 de la mañana a casa. Y si no molesto todavía. No le digas a tu hijo que estudie cuando no te ve ni siquiera un libro leyendo. Leen tus hijos. Si yo le digo a mi hijo, estudia, mi hijo también tiene que verme a mí estudiando, porque es parte de. Claro, de repente habrá algunos que solo hacen sus cosas, ¿sí o no? También ha pasado. Hay hijos que solo hacen sus cositas. Son bien correctos, responsables, saben sus responsabilidades en el colegio, en la universidad. Solo no están allí estudiando. También sí lo saben. Pero hay otros que hay que estar detrás de ellos, revisándole, preguntándole, ayudándole, haciendo sus tareas. También los hay. Si te toca un hijo realmente bueno, que hace solo sus cosas, es responsable por sí mismo, qué bueno. Pero no todos los hijos son iguales. Ah, hay otros que hay que estar detrás de ellos, empujándoles, preguntándoles, revisando su mochila, yendo al colegio averiguando. También los hay. No todos son iguales. Algunos te toca más fácil y otros más complicados. También los hay. Motivados por nuestra vehemencia, por nuestro protagonismo, imposibilidad para colocarse en el lugar del otro, no ser empáticos. Causadas por el receptor, falta de atención al mensaje. Así es, falta de atención al mensaje. Desinterés del mensaje. No prestamos atención al mensaje. Estamos en el curso, de repente uno está viendo su noticiero. O estás hablando con alguien y estás con el celular en la mano. No desinteresamos del mensaje. Bueno, eso ya lo sé. Me han repetido 1000 veces, ¿no? Entonces los hijos piensan así. Ya, papá, ya me dijiste varias veces, ya. Cánsate, ya, pues, cánsate, ya lo sé, ya me dijiste que varias veces, ¿no? Y esa actitud que tú ves de tu hijo así rebelde, hay que preguntarnos nosotros si también nosotros somos rebeldes, ¿no? Cuando se escuchó eso a tu hijo o a tu hija, digo, ya, papá, ya me lo dijiste 3 veces, que tengo que tener cuidado, llegar temprano y llamar por teléfono, porque te preocupas, ¿no? Ya, papá, ya lo sé, ¿no? Y como que se cansa, se fastidia, ¿no? ¿No? Ocurre. Ya tienen desinterés el mensaje causado por el sector. Reaccionar ante la creencia que es atacado o presionado. Así es. Nuestra salud mental en el Perú cada vez está creciendo. No en bien, sino en peor. El estrés, la preocupación, la ansiedad nos está llevando a un nivel desordenado de salud mental. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? En la familia, sobre todo, donde debemos encontrar paz, tranquilidad, amor, unidad, empatía, respeto, tolerancia, valores fundamentales en una familia, pero no. Sin el trabajo no hay paz, no tampoco lo encuentran en el hogar, no hay paz tampoco en el hogar.
todo se molesta, todo le amarga, todo. Y eso está ligado a algo. Hay gente que no es feliz, vive amargado su vida. Y este punto, ¿por qué? De repente quiso hacer algo que no era, o no logró lo que no podía, o quiso algo y no pudo obtenerlo. Así es la vida. No todo lo vamos a tener en la vida. Uno quisiera ser millonario de repente, pues, ¿no? Comprar tu casa en Dubái, viajar por todo el mundo, tener una casa grande con su piscina, y estudiar en Harvard, de repente quieres estudiar en Harvard, o en Cambridge, de repente quieres sacar una beca completa en Cambridge, o quieres ser científico de repente, pero no lo eres, no lo tenemos, no lo somos. O de repente queremos cambiar el mundo, pero no podemos cambiar el mundo. Y de repente nunca lo voy a lograr, cambiar el mundo. Queremos ser un precursor, un héroe, pero no lo somos. Aceptar nuestra realidad y ser felices con lo que tenemos, con lo que somos. Que podemos superarnos, hay que seguir superándose. Hay que seguir avanzando por los proyectos. Tienes un proyecto familiar, continúa con eso de ahí, no te desanimes, ¿no? Hay que seguir avanzando, ¿no? Pero hay personas que tienen esa creencia de estar atacado. ¿No? Siente que le estás gritando cuando no le estás gritando. Es un problema psicológico. Hay gente que no se da cuenta que tiene trastornos psiquiátricos. Yo he visto muchas veces en la consultación, pero yo no soy psiquiatra, pero eso no. Por ejemplo, la bipolaridad es un trastorno de la personalidad que necesita medicarse. Siente que le estás presionando y eso hay que conversarlo en familia, los hijos. Recuerden que ya hasta los niños sufren estrés. Ya el caso de diabetes no solamente era para personas adultas. Recuerden que antes la estadística era personas adultas. Ahora ya muchos años atrás ya se ha descubierto la diabetes por estrés en los niños. Miren cómo esa enfermedad está calando aún hasta en la primera infancia. Increíble. Realizar evaluaciones anticipadas en los mensajes. Ya te lo sabías. Bueno, es un caso de alimento lo típico, ¿no? Porque cada caso es distinto. Proyectar nuestras impresiones, positivas o negativas, sobre el emisor o la historia. Aconsejar al emisor. El animar al emisor. Causada por el contexto, espacio físico inadecuado. Sobre todo en la conciliación. Muy chiquito. Mobiliario inadecuado. De repente la silla donde sientan las partes es muy duro, que ya duele hasta la pierna, la espalda. O de repente es muy cómodo, de tal forma que te va a dar sueño. Tan cómodo que te manda al relajo. Entonces no puede ser ni muy cómodo ni muy rígido. Ruidos molestos. No podemos escuchar de afuera hacia adentro ni de dentro hacia afuera. Interrupciones varias, llamadas telefónicas, interrupciones de terceros, los niños. ¿Qué podemos hacer los niños en una conciliación en familia? Hay que aprender a manejarlo. No existe en ninguna parte de la norma el impedimento que los padres vengan con sus hijos a la conciliación. No hay ningún impedimento. Muchos padres o muchas madres van con sus hijos a la conciliación y hay que buscar mecanismos porque de repente no tienen un lugar donde dejar a sus hijos. Está bien,
quieren proteger a sus hijos con todo lo que está pasando. Recuerden que los mayores casos de violación sexual se dan en la familia. Ya están en la familia, los hijos están salvos. Si la madre quiere ver a su hijo al centro de conciliación porque no desconfía de las personas, perfecto, señora, pase usted. No lo vamos a pedir, no, señor, usted debe venir sola, que no sé qué. Claro, lo lógico hubiese sido que la señora venga acompañada con otra persona de su confianza y que realmente cuide a sus hijos mientras la señora está en la conciliación. Pero tampoco tiene dinero para pagar a alguien. No está obligado. Pueden venir, claro. Yo he visto personas, madres, que han venido con 3 hijos. Uno en el coche que está durmiendo, el otro cargado en brazos y otro que camina. Y el que camina era hiperactivo. Hiperactivo. ¿Qué le voy a decir a la señora? Que no entre, que no participe, que por qué vino con sus hijos. No, no hay ningún impedimento. Si la señora se siente segura estando sus hijos a su lado, venga, señor. Hay que darle la facilidad del caso en la consultación. De repente está la secretaria ahí que puede ayudar un poco a cuidar a los niños, mientras la señora de repente está trabajando. Dale todas las facilidades, todas las comodidades. Ahora, ¿por qué hablan las mujeres? Porque sabemos que también es un tema cultural. El 95% de mujeres en la conciliación asumen la tenencia de los hijos. ¿Y qué hay del hombre? Ahí hemos ganado terreno, hemos perdido el partido. Son pocos los varones, los hombres, que piden la tenencia de sus hijos. ¿Y por qué? La mayor justificación es trabajo. ¿Acaso una vez que se separan la mujer no tiene que trabajar? También tiene que trabajar. Va a comenzar a trabajar. El trabajo no justifica el hecho de que tengas un hijo, porque es tu responsabilidad. Y además aún todavía que está en una etapa de separación, donde la mujer también tiene que buscar trabajo, salir a buscar trabajo para sostenerse ella misma. Si no, ¿quién le va a sostener? Son pocos los casos. Son pocos los casos realmente, ¿no? Es un tema también cultural. Es un tema también cultural. Llamadas telefónicas. Otro también punto muy importante es con respecto a si en una audiencia de conciliación los celulares deben estar apagados o no. También, eso también hay que evaluarlo, porque normativamente no hay ningún impedimento que las partes conciliantes apaguen sus celulares. Que de repente pueden ponerlo en silenciador o en vibrador de tal forma que no interrumpa, ¿no?, la audiencia de conciliación, o que no haya distractores, porque a veces distrae, a veces eso, ¿no? Y eso a veces ocurre. Yo por lo general cuando estoy en una audiencia de conciliación no saco el celular, lo dejo en el auto, lo dejo en el maletín o la mochila, y ahí hasta que después termino con la audiencia y ahí recién comienzo a revisar el celular. Si no, no. Por eso hay gente que me llama y no respondo, ¿no? Porque debemos ser consecuentes de lo que decimos. Si yo le digo a las partes, por favor, apaguen sus celulares o pongan el silenciador de tal forma que no interrumpa la audiencia de conciliación, yo también tengo que hacerlo como conciliador, pues. No es que el conciliador va a estar whatsappeando ahí. Sí, señor, le estoy escuchando, por favor, hable usted. Y ahí estoy con el celular whatsappeando, ¿no? Las reglas son para todos. Si yo coloco reglas en la audiencia de conciliación, por favor, nada de insultos, nada de alzar la voz, pues yo como conciliador tampoco tengo que aprender a no alzar la voz y no ofender a las personas. Que podemos de repente cometer errores sin querer queriendo, bueno. Yo he escuchado casos que el conciliador se pelea con las partes conciliantes y yo no sé dónde estudiaba ese conciliador. Porque mi misión como conciliador no es pelearme con las partes, es facilitar el diálogo.
y el hecho que yo facilite el diálogo no involucra pelearme con las partes conciliantes. Pero las personas quieren pelearse, ¿no? Algo que no debe ocurrir. Preguntas. Distorsiones del pensamiento de las partes de la conciliación familiar. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. La comprensión del tema de las emociones permite observar la alta implicancia que los pensamientos, cogniciones personales tienen lugar en las respuestas emocionales y comunicacionales entre los seres humanos. Es así que las llamadas dificultades de comunicación pueden ser explicadas a partir de las distorsiones cognitivas. Así es, ¿no? Comprender el estado emocional de las personas. Se entiende por distorsiones cognitivas a los patrones de pensamiento que se vuelven habituales y posibilitan resultados poco o nada eficaces por las consecuencias negativas que producen y obstaculizan el proceso de la conciliación familiar. Así es difícil cuando la persona tiene una distorsión de la realidad, porque la persona piensa que así es y debe ser. No hay otra forma de pensar, no hay otra solución más que ella misma. Eso ocurre muchas veces en los padres. No, yo crío a mi hijo porque eso es lo correcto. Eso es lo que él cree que es correcto. Y la madre también va a decir que eso es lo que ella cree que es correcto. Porque cada quien cría a sus hijos conforme a lo que cree que es correcto, pero no porque es lo correcto, porque muchas veces se basan en su experiencia. Como me criaron a mí, yo también voy a creer a mi hijo, cuando los tiempos son distintos. ¿No? Como que a mí me flagelaba, me castigaba, entonces yo también voy a flagelar, voy a castigar a mi hijo. Y trasladamos esas inconductas, esos castigos a los hijos, cuando no debe ser así. Porque de repente para ti te funcionó, pero eso no quiere decir que a tu hijo funcione. Son tiempos distintos, son formas distintas. Distorsiones del pensamiento más usuales. No, ok. Anticipación negativa. Así es. Todo lo ves ya mal. Y ahí viene Juan. Siempre fastidios. Descalificaciones. No, no sabe nada. Solamente sirve para cocinar, nada más. Solamente sirve para traer dinero, nada más. Y eso que ni completo trae dinero. ¿No? Descalificamos a las personas. Comparamos. Nunca se compara a los hijos, ni entre hermanos, ni entre familiares. ¿No? Porque podemos aconsejarle, hablarle, pero no compararlos, porque cada quien es distinto. ¿No? Si no, vean ustedes las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional. ¿No? Mira, qué aplicada. ¿No? ¿Con quién se metió a mí? Le va bien en la universidad, está en primer puesto, ingresa a la universidad. ¿Con quién? Inteligencia emocional. No tiene inteligencia emocional. Porque una cosa son los sentimientos, las emociones, y otra cosa es el conocimiento, que a veces pueden coincidir como a veces puede estar en desfase. Y ocurre, y ocurre. Descalificaciones. Descalificamos a las personas. En vez de valorar lo positivo que es la persona, lo descalificamos. ¿Sí o no? Lo descalificamos a las personas.
lo descalificamos. Pensamientos o todo o nada, cuando no sucede. Todo o nada. Somos inflexibles. Somos drásticos. Tocamos el perfeccionismo al 100%. O nos creemos que somos los únicos que podemos hacer las cosas, porque otros los hacen mal, ¿no? El sol gira en nosotros, no en el resto. O generalizamos. La conciliación familiar tiene como premisa, dice, ¿no?, que los participantes tienen la capacidad intelectual, la conexión para generar alternativas y satisfacer con ellas sus necesidades, preocupaciones y metas. Por ende, que ambos participantes tienen la capacidad de negociar en colaboración y asumir un compromiso con los acuerdos en el presente y en el futuro. La comprensión del tema de las emociones permite observar la alta implicancia que los pensamientos personales tienen lugar en las respuestas emocionales y comunicacionales entre los seres humanos. Así es. Porque los seres humanos tenemos nuestro corazoncito. ¿Sí o no? Nos emocionamos, nos alegra. Tenemos el consumidor también tiene su corazón. Claro, de repente la conciliadora va a querer apoyar a su sexo, ¿no? Su propio sexo, y ve a una madre ahí de repente poco ninguneada ahí en la audiencia conciliar, va a querer ayudarla, pues. Tiene su corazón la conciliadora, pues. De mujer a mujer va a querer echarse la mano en la conciliación. Lo mismo también puede ocurrir en un hombre, pues. De repente el conciliador ha sido demandado por alimentos y justo tienes una conciliación por alimentos y el hombre, la vez que no puede dar más, le vas a querer inducir a ayudarlo. ¿Sí o no? Porque somos seres humanos. Claro, cosa que no debe ocurrir porque somos imparciales, debemos ser neutrales, pero va a ocurrir porque somos seres humanos, tenemos nuestro corazón. Es así que las llamadas dificultades de comunicación pueden ser explicadas a partir de las distorsiones cognitivas que se dan lugar. Se entiende por distorsiones cognitivas a los patrones de pensamiento que se vuelven habituales y posibilitan resultados poco o nada eficaces, disfuncionales, por las consecuencias negativas que producen así. Todos pensamos mal, todos lo pensamos mal. Si nos fue mal en el matrimonio, ya que nadie se case. Si nos fue mal en un proyecto, ya que nadie tenga proyectos. Si nos fuese mal con los hijos, que nadie tenga hijos, ¿no? Si nos fue mal en el matrimonio, que a otros les vaya bien en el matrimonio. Si nos fue mal en un proyecto, que a otros les vayan bien en el proyecto. Si nos fue mal con los hijos, que les vaya bien con los hijos de otras personas. No siempre lo que nos ocurre a nosotros les va a ocurrir a otros. No siempre. Que pueden coincidir, como que no. ¿No? Somos negativos. Todos lo vemos mal. ¿No? Ven mal en el amor. Ya sufrir una decepción amorosa. Ya lo ven mal el amor. Y el amor no sirve. El matrimonio no sirve. Mejor convivimos. Le fue mal en el matrimonio. Mejor la convivencia. Estrategia para el manejo de las emociones. La presencia de las emociones en la conciliación familiar. Las emociones son los estados de ánimo producidos por impresiones de los sentidos, ideas y recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes y otras formas de expresión. Así es. Recuerden que quien está al frente de cada uno no es cualquier persona, es su ex, el ex, la ex, o el ex del ex del ex, o la ex de la ex. ¿No? Entonces, en algún momento de su vida se han querido, se han amado, ha habido un afecto, un acercamiento, sino como han tenido hijos. En la vida cotidiana se experimentan varios sentimientos a la vez, las cuales se exteriorizan a través de las emociones. Hay emociones que se encuentran en el plano positivo, tales como el placer, la alegría, ¿no? La alegría, la calma, la confianza, el amor, mientras hay otras que se encuentran en el plano negativo,
tales como el displacer, la tristeza, la ira, el miedo, el odio. Así es. ¿Mm? ¿Cómo estás manejando tus emociones? Hasta la actualidad, ¿cómo manejas tus emociones? ¿En qué estado emocional te encuentras ahora? ¿Te encuentras en una etapa de decepción? ¿Te encuentras en una etapa de miedo? ¿Te encuentras en una fase de tristeza, de luto, de ira, de impotencia, de rabia, de cólera? ¿En qué fase te encuentran tus emociones? ¿O tienes la mente positiva que tratas de luchar contra tus emociones? Eso es fundamental. Que el conciliador o la aspirante a conciliación especializado aprenda a controlar y a manejar sus propias emociones. Eso es fundamental. Recuerda que hay cosas que no vas a cambiar. Porque ni sus padres lo cambió, menos lo vas a cambiar. El matrimonio no cambia a las personas. Que a veces puede resultar como que no. En el mayoría de casos no cambia la persona, ¿no? Por eso es muy importante cuando uno se quiere casar con alguien, que lo piense 3, 4, 5 más veces. Que pida consejos, consultas, ¿no? Porque es una decisión fundamental para tu vida. Uno de los temas de mayor importancia y dificultad durante la audiencia de conciliación es el manejo de los sentimientos y las emociones, pues toda la familia que acude a la conciliación ha experimentado características comunes: las metas, las ilusiones, las expectativas de la relación familiar están rotas, las estrategias no han funcionado, sienten pena, frustración, dolor y resentimiento. Así es. Nosotros se escuchó, tengo sentimientos encontrados, no sé qué hacer, si perdonarlo o no perdonarlo, si volver o no volver. Es que es tan guapo, ¿no? Es que es tan guapa, doctor, si usted la viera a ella, ¿no? Hasta usted se enamoraría de ella, ¿no? La belleza siempre es temporal. Ahora, claro, no solo se niega, la belleza siempre impacta a los seres humanos. Si es una mujer bella, te va a impactar. Si es un hombre guapo, también te va a impactar, ¿no? Pero recuerden que la belleza es exterior, la belleza se acaba, el cuerpo envejece, no te vas a quedar con el cuerpo, lo que te vas a ganar con su carácter, con su temperamento, su forma de tratar, su personalidad. Con eso te vas a quedar al final de tus vidas, ¿no? Lo otro, ¿no? Y por último, el cuerpo cambia, están las cirugías, ahí está la liposcultura, atrás plata, pan, ¿no? El cuerpo físico puede moldearse, hay operaciones, hay esta cirugía facial, hay este implante de cabello, ¿no? Que me que se me cae también. Pero la personalidad, eso no, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Yo sé que no se ve, porque a veces uno por los ojos se enamora, ¿no? Pero no. Aprendamos de repente a mirar más allá del cuerpo. Que claro, si esto va acompañado, si el conocimiento, su personalidad va acompañado con un cuerpo bello de una mujer o de un varón, perfecto, ¿no? Bueno, pues, dale, ¿no? Pero lo interior debe ser más que lo exterior. Hay ciertas emociones básicas que todo ser humano ha experimentado. Se trata del placer, del displacer, la alegría, la tristeza, la calma, la ira, la confianza, el miedo, el amor y el odio. En las constelaciones familiares, las partes experimentan displacer, conflicto, al placer, al acuerdo, ¿no? Inician las audiencias con mucha tristeza. A lo largo de las mismas, las partes pueden experimentar momentos de alegría. Así es. Como momentos de tristeza, de pena.
Yo he visto muchas personas llorando en la conciliación, que a veces me ha dado cierta penita, no voy a negar, pero también debo entender que es parte de la madurez en las personas. Claro, hubiéramos querido que no ocurra eso, pero también a veces hemos tomado decisiones equivocadas, ¿no? Es necesario el tránsito de la ira a la calma. Así es. Cuidando que la ira no genere más ira, ya que la negociación solo podrá realizarse cuando las personas sientan calma y confianza. Así es, ¿no? Tenemos que tranquilizarnos. A veces no es fácil mantener la quietud, la calma. Sí es cierto, no es fácil. Es difícil. En medio de la situación que uno puede estar pasando. Pero tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Las personas suelen llegar con diversos miedos a las audiencias. Así es. El temor, que generalmente no saben qué sucederá, cómo se negociará. El rol del concilio familiar se traducirá en generar confianza en el proceso. Nosotros generamos confianza a las partes conciliantes. No son las partes que van a confiar directamente en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos conocen. ¿Acaso tú confiarías en un desconocido? No. Lo mismo va a ocurrir en la conciliación. Yo genero confianza. Si genero confianza, genero seguridad. Créanme que las partes van a participar mucho mejor en una audiencia de conciliación, porque le inspira, le genera confianza, ¿no? Los conflictos familiares generan odio entre sus integrantes, dejando, dejando de lado el amor que en algún momento dado sintieron. Así es. Los conflictos familiares que se traen a conciliación están matizados de una fuerte intensidad emocional. En el plano positivo ayudarán a la convivencia y colaboración, mientras que trabajando en el plano negativo harán más arduo el trabajo de los conciliadores. Así es. Así es. Si este plano es llevado al lado emocional, un lado positivo, van a ayudar muchísimo, van a colaborar. Si esto es llevado al plano negativo, va a haber más trabajo para el conciliador. Pues hay que saber manejar las emociones en una audiencia de conciliación. Esa idea del desahogo, de la catarsis, que se va a dar en la conciliación, ¿no? Todo va a depender de nosotros cómo lo manejemos. Algunas estrategias para el manejo de las emociones. Observar el lenguaje corporal de las partes y escuchar detrás de las palabras. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viendo el conflicto? Utilizar palabras que reconozcan los sentimientos que observe en las partes. Así es. Utilizar esas palabras que reconozcan los sentimientos que observa en las partes. Utilizar la paráfrasis para incidir en los sentimientos, haciéndolo de tal forma que no suene artificial. Así es. Así es. Preguntar a las partes cuál ha sido el impacto que ha tenido ciertos hechos en ellos. ¿Cuánto les ha afectado? ¿No? Ese es un aspecto fundamental, ¿ya? Para poder manejar, conducir esas emociones en las personas, ¿ya? Ese es un aspecto fundamental, ¿ya? Que no es fácil muchas veces. No es fácil muchas veces. No es fácil lidiar con el amor que sintieron una vez en su vida. No es fácil lidiar con la desilusión, con las decepciones. No es fácil lidiar. Lo más difícil trabajar en una persona son sus emociones. Es más complicado. Y más aún, como le decía anteriormente, que su propia personalidad no ayuda. ¿Qué persona tiene? Es terco, es terca. Así tú le des consejos y consejos, se enterca. Su personalidad no le ayuda.
Hasta que le aconsejas, ya déjalo, ya suéltalo, ya te dijo, ya te hizo. Pero sigue aferrándose y sigue, su terquedad, su personalidad no le ayuda a sanarse. Preguntas. Preguntas. Ok. ¿Tiene preguntas? Prenda su cámara para tomar foto. Salimos a un receso. Cámaras.